Capítulo 54. El chico misterioso. Con dos hermosas chicas, cada una con su propio estilo distintivo, caminando a su lado, Kaminari caminaba por la calle, atrayendo miradas envidiosas de los hombres que lo rodeaban. Bueno, aunque todavía no soy adulto, esto se siente muy bien. Kaminari rió para sus adentros. No es que sintiera algo romántico por ninguno de los dos, pero vamos, ¿qué chico no se sentiría un poco orgulloso en esta situación? De repente, una conmoción estalló frente a ellos. Mi bolso. Me lo robó. Kaminari, Kyoka y Momo voltearon la cabeza y vieron a un hombre con una máscara felina que pasaba corriendo junto a ellos, agarrando el bolso de una mujer. Detrás de él, una mujer de mediana edad con un vestido rojo, tambaleándose sobre tacones altos, lo perseguía, gritando pidiendo ayuda entre jadeos. Kaminari. Momo y Kyoka lo miraron expectantes, pero Kaminari simplemente negó con la cabeza y las apartó, observando al ladrón pasar corriendo. Deberíamos dejar esto en manos de los héroes que patrullan o de la policía. Susurró Kaminari. Por ley, no podemos usar nuestros dones con la gente a menos que sea una emergencia. Y sin dones, probablemente saldríamos lastimados si intentábamos detenerlo. Esto no era como cuando salvaron al anciano. En aquel entonces, era cuestión de vida o muerte, y Kaminari no dudó en romper las reglas. Pero por algo como un hurto menor, no había razón para involucrarse y arriesgarse a problemas. Oye, es pleno día, ¿y estás cogiendo bolsas? Gritó una nueva voz. Un niño con cabello morado desordenado y ojos estrechos y triangulares observaba tranquilamente cómo se acercaba el ladrón con cabeza de gato. Kaminari frunció el ceño, observándolo. ¿Qué planea hacer? ¿Usar su don? No parece un héroe profesional. El chico parecía tener más o menos la misma edad que Kaminari, así que probablemente tampoco tenía licencia para intervenir. ¿Será solo otro niño impulsivo que intenta hacerse el héroe? Se preguntó Kaminari. El ladrón, ahora con aspecto más desesperado, gruñó y levantó su mano izquierda. Sus uñas de repente se volvieron largas y afiladas, claramente peligrosas. Al ver esto, Kaminari sacó discretamente una moneda de 100 yenes de su bolsillo, preparado para usarla si las cosas se salían de control. Pero para su sorpresa, el chico de cabello morado no hizo nada. Simplemente se hizo a un lado y dejó que el ladrón corriera, igual que Kaminari. Los espectadores dieron un suspiro colectivo de alivio, aunque muchos le lanzaron al chico miradas de desaprobación. Si no vas a hacer nada, ¿por qué finges ser valiente? Murmuraron algunos. Kaminari también se relajó, dejando que la moneda cayera en su palma. Estaba a punto de irse con Momo y Kyoka cuando el chico volvió a hablar. Detente. No te muevas. La multitud rió disimuladamente ante sus palabras. Aquí vamos de nuevo. Rió alguien. ¿De verdad cree que el ladrón va a parar solo porque él lo dijo? Pero curiosamente, el ladrón se detuvo. A menos de 10 metros del chico de pelo morado, el ladrón se quedó paralizado, incapaz de moverse. Su mirada se movía en todas direcciones con pánico, como si algo invisible lo retuviera, y su cuerpo se negaba a obedecer sus órdenes. Quédense ahí. La policía o un héroe vendrá por ustedes pronto. Dijo el chico con calma. Luego, dirigiéndose a la multitud, añadió. No lo toquen hasta que lleguen. Sin esperar una respuesta, el chico se dio la vuelta y se alejó, dejando a todos, incluidos Kaminari y sus amigos, mirando en estado de shock. En cuestión de minutos, varios héroes y policías llegaron al lugar. Encontraron al ladrón paralizado, con aspecto desconcertado. Es la primera vez que veo a un ladrón que no intenta huir. Comentó un héroe mientras se acercaba con las esposas listas. En cuanto las esposas hicieron clic en las muñecas del ladrón, su cuerpo se descongeló y se desplomó en el suelo, confundido. Parecía tan sorprendido como todos los demás. ¿Qué acaba de pasar? Murmuró Kaminari para sí mismo mientras seguían caminando hacia la compañía de su padre. No podía dejar de pensar en el misterioso chico y su peculiar don. Es la primera vez que veo una habilidad así. Era casi como control mental. Pensó Kaminari, repasando la escena. A juzgar por la distancia, parece que puede controlar a la gente a distancia. Reflexionó Kaminari. Pero tiene que haber algún límite. Si no, su don sería demasiado poderoso, casi injustamente. Kaminari también pensó en el don de su maestro, Aizawa, que podía borrar poderes a distancia.
Pero mientras que Aizawa podía detener temporalmente las habilidades de alguien, el poder del chico parecía inmovilizar por completo a su objetivo. Kaminari, ¿sigues pensando en ese chico?, preguntó Momo, desconcentrándose. Sí, admitió Kaminari. Su don era realmente impresionante. Estoy intentando averiguar cómo funcionaba. Si me lo vuelvo a encontrar, me gustaría preguntarle. Creo que lo he visto antes en la escuela, dijo Kyoka de repente, sorprendiendo a Kaminari. Espera, ¿lo has visto en la UA?, preguntó Kaminari, con interés. ¿Es de la clase B? No, conozco a todos en la clase B. Debe estar en algún otro departamento, respondió Kyoka pensativa. Es difícil de creer, dijo Kaminari, pensándolo bien. Con un don tan fuerte, no tendría problemas para entrar al curso de héroe. Pero entonces Kaminari recordó lo estricto que había sido el examen de admisión. De hecho, supongo que su don podría no ser adecuado para el tipo de combate que evalúan durante el examen. Aún así, me pregunto por qué Lewano considera habilidades como la suya con más cuidado. Para entonces, los tres habían llegado al edificio de oficinas del padre de Kaminari. Momo miró la estructura y sonrió. Kaminari, la empresa de tu familia es bastante grande. Parece una de nuestras sedes. Kaminari rió torpemente. En realidad, solo ocupamos 2 pisos. Puff. Kyoka se echó a reír y su tensión anterior desapareció. Bien, entremos, dijo Kaminari, guiando el camino hacia el edificio. Mientras tanto, en la prefectura de Shizuoka, un chico de cabello azul estaba sentado en silencio, mirando su teléfono en el escritorio frente a él, esperando un mensaje. Kyoka, ¿olvidaste mencionarme a Kaminari otra vez?, murmuró para sí mismo. Detrás de él se encontraba un teclado electrónico nuevo, esperando en silencio, tal como su dueño esperaba que se escuchara su primer sonido. Capítulo 55. Finalización inicial. Timbre. Las puertas del ascensor se abrieron suavemente, revelando una oficina bulliciosa pero ordenada. Hombres y mujeres con elegantes trajes se movían con eficiencia por la zona, cada uno concentrado en sus respectivas tareas. El suave murmullo del trabajo llenaba el aire, las tenues conversaciones mientras se intercambiaban archivos, el sonido de teléfonos que sonaban y respondían con prontitud, y el rítmico clic de los teclados al escribir informes. Cuando los empleados cercanos vieron a Kaminari y a sus amigos, los saludaron con sonrisas cálidas y familiares, pero nada demasiado formal. Al fin y al cabo, lo habían visto innumerables veces a lo largo de los años. Después de todo, era el hijo del presidente. Parece que papá no mencionó nada de Momo, reflexionó Kaminari en voz baja mientras guiaba a Kyoka y Momo hacia la oficina del presidente. ¡Guau!, exclamó Momo en voz baja, con los ojos brillantes de interés al observar el entorno. Kaminari, la compañía de tu familia está muy centrada en Pikachu. Hay muchísimos por aquí. Sí, es como el paraíso de Pikachu, añadió Kyoka, señalando con la cabeza los grandes pósteres de Pikachu de 2 metros de altura que adornaban las paredes, junto con diversos artículos y pegatinas con temática de Pikachu repartidos por la oficina. Oye, ¿qué son esos?, preguntó Kyoka, señalando unos carteles cerca de los ventanales. No parecen Pikachu. Kaminari y Momo siguieron su mirada. Los carteles mostraban 3 Pokémon desconocidos, cada uno con una Pokéball flotando sobre sus cabezas, todos de colores vibrantes y formas únicas. Ah, esos, dijo Kaminari con una sonrisa. Esos son los Pokémon iniciales. El rojo es Charmander, de tipo fuego. La tortuguita es Skirle, de tipo agua, y el verde de ahí es Bulbasaur, de tipo planta. Shu. Va. ¿Qué significa eso?, preguntó Kyoka, ladeando la cabeza. Su confusión la hacía parecer adorable. Kaminari se rió entre dientes. Ese es solo el nombre de la especie de Pikachu y los demás son lo que llamamos Pokémon básicos. Por supuesto, Kaminari no mencionó que había dibujado a estos personajes él mismo, al menos a los 3 originales. Además, había creado bocetos básicos de varios Pokémon y planeaba dejar el resto de los diseños a su madre y a un equipo de dibujantes profesionales. Son diseños realmente interesantes, dijo Momo, visiblemente impresionada. Con un agudo sentido comercial, comprendió rápidamente el potencial de lo que hacía la familia de Kaminari. Solo Pikachu había construido una empresa exitosa.
¿Expandirla a un mundo Pokémon completo con múltiples personajes? Las posibilidades eran infinitas. Hijo. El padre de Kaminari apareció, tras recibir la notificación de su secretaria. Se acercó a saludarlos, con los ojos brillantes al ver a Momo y Kyoka. Bueno, sobre todo Momo. Estaba ansioso por conocer a la joven de la prestigiosa familia Yaoyorozu. Papá, ellos son Kyoka Hiro y Momo Yaoyorozu. Kaminari los presentó formalmente. Son mis compañeros de clase y miembros de la banda Pikachu. Ah, mucho gusto. Dijo el padre de Kaminari, radiante. Qué jovencitas tan encantadoras. Por favor, cuiden bien de Kaminari. Hola, señor. Respondieron Momo y Kyoka cortésmente, haciendo una reverencia. El padre de Kaminari rebosaba de orgullo. Su hijo, sin duda, lo estaba haciendo bien, no solo formando una banda, sino también trayendo a casa amigos encantadores y capaces. No podía evitar pensar que Kaminari ya era mucho más talentoso que a su edad. Bajemos al estudio de grabación del segundo piso. Dijo su padre, señalando el ascensor. Dabu debería tener todo listo para ti. Él abrió el camino, ansioso por escuchar la canción que Kaminari había compuesto como posible tema para su primer proyecto de animación. Dado el éxito de los trabajos anteriores de Kaminari, no estaba demasiado preocupado. Probablemente sería genial. Pronto llegaron al estudio de grabación, elegante y bien equipado. Dawu, a cargo del aspecto técnico, se había tomado su trabajo muy en serio. En lugar de estar holgazaneando con el teléfono como siempre, vestía un elegante traje azul claro, llevaba el pelo cuidadosamente peinado e incluso unas gafas que le daban un toque de profesionalismo. De acuerdo. Dijo el padre de Kaminari mientras se acomodaban en el estudio. Todos se reunieron alrededor de una mesa baja de cristal, hundiéndose en los suaves sofás de cuero. Antes de empezar con la canción, ¿cuántos saben de Pokémon? Kyoka y Momo intercambiaron miradas y luego negaron con la cabeza. Momo respondió. La verdad es que no sabemos mucho más allá de Pikachu y los pocos personajes que Kaminari acaba de presentar. El padre de Kaminari sonrió, para nada sorprendido. Después de todo, Pokémon aún no se había lanzado oficialmente, así que no tenían mucho que saber. Está bien. Dijo, cogiendo una tableta de la mesa. Presionó algunos botones antes de entregársela. Echen un vistazo a esto. Les dará una buena idea de qué trata la serie. Kyoka y Momo se acercaron, curiosas. La pantalla mostraba una portada de cómic en blanco y negro con Pikachu encaramado en el hombro de un niño, claramente una versión más joven del propio Kaminari, aunque con un aspecto mucho más tierno y juguetón que en la vida real. Espera, ¿ya salió el manga? Preguntó Kaminari, sorprendido. Jaja, no del todo. Rió su padre. Solo hemos terminado los 2 primeros capítulos. Tardará un poco en terminar la serie completa. Momo tomó la tableta y se acercó a Kyoka, ambas intrigadas. No esperaban que Kaminari fuera el protagonista de Pokémon. Esto es muy raro. Dijo Kyoka con una sonrisa, con los ojos brillantes al mirar la versión chibi de Kaminari en la pantalla. Es la primera vez que conozco a alguien que se convierte en protagonista de un cómic. Momo también rió. Entonces, si este cómic se vuelve popular, ¿empezaremos a ver también productos de Kaminari? ¿Quizás figuras? Kaminari y su padre intercambiaron miradas, dándose cuenta de que esto podría ser una posibilidad. Kaminari se volvió hacia las chicas, sonriendo. Si hacen figuras mías, ¿las comprarían? Claro. Exclamó Kyoka, y se sonrojó al darse cuenta de lo rápido que había respondido. Intentó disimular su vergüenza con una sonrisa tímida, mientras Momo reía a su lado. Capítulo 56. Mig, madrugada, canto de pájaros. Jajaja. El padre de Kaminari se echó a reír. Parece que no tendremos que preocuparnos por las ventas de la mercancía de Kaminari en el futuro. Sin embargo, Momo tenía una opinión diferente. Somos compañeros de clase y también formamos parte de la misma banda. ¿No deberían regalarnos la mercancía de Kaminari? Jaja, claro. Por supuesto. Respondió el padre de Kaminari con entusiasmo. Cada vez que lancemos nuevos productos, seréis los primeros en recibirlos. En ese momento, Kaminari, mirando la tableta, tuvo una idea. Papá, ¿y si los metemos en el manga? Señaló a Momo y Kyoka. Podrían vivir aventuras conmigo y con Pikachu. Momo y Kyoka intercambiaron una mirada, sorprendidas pero intrigadas por la idea.
De hecho, sonaba bastante divertido. El padre de Kaminari se rascó la cabeza, pensando un momento. Tendría que consultarlo con Junichi, nuestro escritor, y, por supuesto, también con la corporación Mitsui. Aún no puedo darte una respuesta. Primero terminen de leer esos 2 capítulos, luego empecemos a grabar la canción. Añadió, poniéndose de pie. Mientras tanto, le pediré a mi secretaria que la revise. Sin embargo, tenía un buen presentimiento sobre esta idea. Después de todo, el cómic aún estaba en sus primeras etapas. Añadir nuevos personajes o ajustar la trama no sería muy difícil. Además, tener personajes basados en estudiantes reales de la UA sería un gran atractivo. La preparatoria UA era legendaria en Japón, la escuela soñada por tantos jóvenes. La sola idea de un cómic con estudiantes reales del curso de héroes de la UA desbordaba la emoción. Tío, también tendré que consultar esto con mi familia, dijo Momo disculpándose. Como hija mayor de la familia Yaoyorozu, no podía decidir algo así por sí sola. Su familia definitivamente tendría que aprobar cualquier uso público de su nombre o imagen. Claro que tiene sentido. El padre de Kaminari asintió, comprensivo. Unos 10 minutos después, tras terminar los 2 primeros capítulos del manga de Pokémon, Kyoka y Momo se relajaron, asimilando lo leído. La historia era definitivamente diferente a lo que Kaminari recordaba de su vida pasada, pero por ahora, aún capturaba el mismo espíritu de aventura y descubrimiento. Se trata de un niño de 10 años llamado Denki que emprende un viaje con Pikachu, resumió Momo. Viajarán juntos, conociendo a otros Pokémon y luchando por el camino. Kyoka asintió pensativa. La canción que has preparado debe encajar con esa atmósfera mágica y aventurera, ¿verdad? Exacto, dijo Kaminari, poniéndose de pie y aplaudiendo. Muy bien, empecemos. Primero haré una tanda en solitario y luego la grabamos juntos. Le entregó una memoria USB a Daigo y le recordó. Esta es un poco diferente a mis canciones habituales. Necesitará un poco más de trabajo en postproducción. Dao, que ya estaba en plena faena, asintió. Entendido, dijo, comprendiendo plenamente la tarea que le aguardaba. Kaminari agarró su guitarra, apodada cariñosamente Pikachu, y se dirigió a la cabina de grabación. Kyoka y Momo estaban de pie junto a la ventana, observándolo mientras preparaba el escenario. ¿Te das cuenta de lo diferente que parece Kaminari cuando coge la guitarra?, le susurró Kyoka a Momo. Su vibra cambia por completo. Momo asintió, entrecerrando los ojos, pensativa. Está completamente concentrado. Es igual que cuando estudiamos juntos. Sonrió levemente, recordando lo serio que podía ser Kaminari cuando se lo proponía. Kyoka se quedó mirando a Momo, asimilando sus palabras. De alguna manera, esa comparación la hizo sentir rara. Quizás un poco celosa, aunque no lograba entender por qué. Mientras tanto, en una oficina de la agencia de héroes en la ciudad de Saitama, Mig, la sensual y feroz heroína profesional, estaba sentada en su escritorio, con la mirada perdida. Ignoró por completo la humeante taza de té matcha verde que tenía a su lado, sumida en sus pensamientos. ¿Qué era exactamente esa técnica?, se preguntó. ¿Por qué la sentía tan peligrosa? Su mente se remontó a esa mañana temprano, justo antes del amanecer, alrededor de las 6. Había estado en el parque Oniya, con el pretexto de correr, con la secreta esperanza de encontrarse con Kaminari. No estaba allí para coquetear, pero como su educadora, sentía que era su responsabilidad estar pendiente de él. Se había vestido de forma informal para la ocasión. Ropa deportiva blanca sencilla, nada demasiado revelador. Quería mantener un aire profesional, a pesar de su habitual reputación de sensual, se había tomado en serio su papel como mentora de Kaminari y optó por algo más práctico que provocativo. En realidad, había ido allí con la esperanza de encontrarse accidentalmente con Kaminari. Y lo hizo, pero no de la forma que esperaba. Lo vio corriendo, no en la entrada del parque, sino más adentro, donde solía ir menos gente. Curiosa, y presintiendo algo inusual, lo siguió a distancia, con sus instintos de heroína despertando. Al principio, pensó que solo salía a correr, pero algo en la dirección en la que se dirigía parecía extraño. Se dirigía a una zona apartada, lo que despertó sus sospechas de inmediato. Mig decidió quedarse atrás y activó sus técnicas de rastreo más básicas, manteniéndose oculta mientras lo seguía hacia el espeso y silencioso bosque.
Pero luego, para su sorpresa, lo perdió. ¿Cómo? No había forma de que hubiera desaparecido así como así. No había caminos, solo un pequeño sendero bordeado de cerezos en flor. Desconcertada, examinó la zona con la mirada, pero no encontró rastro de él. Fue entonces cuando lo oyó. Un leve crujido, como electricidad, proveniente de lo más profundo de los árboles. No era fuerte, pero en el silencio del bosque, se oía con claridad. Siguiendo el sonido con cautela, llegó a un claro, y lo que vio a continuación hizo que su corazón diera un vuelco. Escondida tras un árbol, se asomó y vio a Kaminari de pie en medio del claro, con la mano derecha crepitando con una intensa y brillante carga eléctrica. La pura concentración de poder en su palma le provocó un escalofrío. ¿Qué es eso?, susurró para sí misma, observando con asombro cómo un relámpago dorado parpadeaba y chispeaba en su mano. Había visto a Kaminari usar electricidad antes, pero esto era algo completamente distinto. Había una palpable sensación de peligro en el aire, una sensación que solo experimentaba cuando estaba cerca de alguien realmente poderoso. Antes de que pudiera reaccionar, el crujido cesó. Kaminari bajó la mano con una expresión de frustración y decepción en el rostro mientras murmuraba para sí mismo: he fallado otra vez. Estuve tan cerca. La mente de Mitnick daba vueltas. ¿Qué acababa de presenciar exactamente? Capítulo 57. El tamborilero y la alarma. Recientemente, la noticia de que All Might asumiría su puesto en la escuela secundaria UA había comenzado a crear revuelo después de fermentar durante los últimos días. Bueno, si veías a los reporteros abarrotando las puertas de la escuela, podías apreciar el impacto. Estos periodistas habían estado apostados afuera desde el mediodía del día anterior, causando una gran conmoción. Huelga decir que estaba causando algunas molestias tanto a los profesores como a los estudiantes de la UA. Cada vez que alguien salía de la escuela, lo bombardeaban con preguntas sobre All Might. El constante bombardeo de preguntas era suficiente para irritar a cualquiera. Por supuesto, los hoteles, restaurantes y puestos de comida cercanos estaban encantados con la situación. El aumento de clientes gracias a los periodistas acampados significaba que estaban ganando un dineral en los últimos días. Pero todo esto tenía poco que ver con Kaminari y sus amigos, quienes ahora estaban sentados en la cafetería de la escuela, disfrutando de su almuerzo. ¿Por qué? Porque todos sabían que, por mucho que gritaran los reporteros afuera, no podían entrar a las instalaciones de la UA. Era la cuarta clase del día, impartida por su profesor titular, Aizawa. Muy bien, vayamos al grano de la clase de hoy. Comenzó Aizawa con su habitual voz monótona. Perdón por apresurar las cosas, pero hoy me gustaría. Antes de que pudiera terminar su frase, toda la clase se tensó, los recuerdos de su brutal primer día de escuela aún estaban frescos en sus mentes. Decidir quién será el representante de la clase. Todos suspiraron aliviados. Al menos, por una vez, era una actividad escolar normal. De repente, Kirishima se puso de pie de un salto con un fuerte golpe, y su silla chirrió al chocar contra el suelo mientras exclamaba: quiero ser delegado de la clase. Déjame hacerlo. No es este un papel adecuado para mí, dijo Aoyama con narcisismo, moviendo su cabello dorado con estilo. Ja. Obviamente es mío, gruñó Bakugo, con el rostro lleno de intenciones asesinas. Toda la clase estaba llena de emoción, todos excepto Kaminari, Todoroki, Midoriya y algunos otros, quienes permanecieron tranquilos. Delegado de clase, ¿eh? No me interesa, murmuró Kaminari para sí mismo, mirando perezosamente al techo. Sabía que ser delegado de clase en el curso de héroes era un puesto mucho más prestigioso que en cualquier escuela. Incluso podía considerarse un paso importante para convertirse en un héroe destacado en el futuro. Pero el objetivo de Kaminari no era convertirse en un héroe de élite dirigiendo su propia agencia o patrullando las calles día y noche. No, su objetivo era convertirse en el usuario más poderoso de dones basados en rayos del mundo. Aunque si lo dijeras en voz alta, podría sonar bastante similar. Además, Kaminari ya tenía demasiadas cosas que hacer. Entre su banda, el entrenamiento y sus ambiciones personales, sus días estaban repletos desde las 5 de la mañana hasta bien entrada la noche. No necesitaba la responsabilidad añadida de ser delegado de clase. No hay un candidato obvio para esto. Kaminari miró a Irida, quien acababa de levantarse para dar un largo discurso sobre la importancia del rol de representante de clase.
Finalmente, la clase acordó decidir quién sería el representante de la clase mediante votación. Los resultados: Midoriya Izuku, 3 votos. Kaminari Denki, 3 votos. Yaoyorozu Momo, 2 votos. Todos los demás habían votado por sí mismos, naturalmente. Midoriya estaba nervioso, Ida estaba decepcionado, Kaminari estaba sorprendido y Yaoyorozu sonrió. Midoriya y Kaminari empataron con 3 votos cada uno. Dijo Kirishima, mirando a Midoriya. Sé que su golpe es potente, pero en cuanto a personalidad, es un poco tímido. Un momento. ¿Quién votó por mí?, preguntó Ida de repente, mirando a su alrededor con confusión. ¿No te votaste a ti mismo?, respondió Kirishima, desconcertado. No, voté por Yaoyorozu, dijo Ida con seriedad. Creo que es la más calificada para el puesto. Kirishima lo miró desconcertado. Pero quieres ser delegado de clase. ¿Por qué no te votaste a ti mismo? Yo voté por él, dijo Kaminari, interrumpiendo la conversación. Al instante, todas las miradas se posaron en él, incluyendo las de Ida, quien ahora lo observaba con profunda conmoción. Gracias, Kaminari-san, dijo Ida, con aspecto de haber recibido la mayor aprobación. Kaminari, ¿no quieres ser delegada de clase?, preguntó Kyoka, con la cabeza ladeada, confundida. Kaminari se encogió de hombros. Sí, la verdad es que no me interesa. Sinceramente, creo que Ida es la persona más indicada para el puesto. Kaminari-san. Ida rebosaba de orgullo. Aunque no llegara a ser delegado de la clase, saber que se había ganado el respeto de Kaminari lo llenaba de satisfacción. Algún día seré tan grande como tú. Kaminari miró a Ida con expresión perpleja, preguntándose por qué de repente estaba tan enojado. Está bien, Kaminari-san, continuó Ida, poniéndose de pie y haciendo su habitual saludo gramático. Yo propuse el sistema de votación, así que respetaré el resultado. ¿Ya están los resultados finales?, preguntó Aizawa desde donde estaba acostado en el suelo, abrigado en su saco de dormir. Si es así, date prisa. Tras la renuncia voluntaria de Kaminari, los resultados finales nombraron a Midoriya como representante de la clase y a Yaoyorozu Momo como su suplente. Aunque Midoriya temblaba visiblemente ante la responsabilidad, los roles quedaron oficialmente definidos. Al terminar la clase, llegó la hora del almuerzo. Todos, excepto Aoyama, que insistió en comer su comida francesa en el aula, se dirigieron a la cafetería. Kaminari, ¿tu banda ya terminó de grabar la primera canción?, preguntó Asido Mina con entusiasmo mientras dejaba su cuchara de plata. Estaba claramente ansiosa por escucharla. Las otras chicas, Uraraka, Asui y las demás, también dirigieron su atención a Kaminari, mirándolos a él, a Kyoka y a Momo con expectación. Sentían mucha envidia. Sí, ya casi está listo, respondió Kaminari con una sonrisa. Una vez terminada la postproducción, lo subiremos a la página web de MTV Japón. Solo tienes que buscar Pikachu Band y podrás encontrar nuestra página exclusiva y escucharlo allí. Cuando esté listo, les enviaré el enlace, añadió con indiferencia, y luego se volvió hacia Kyoka. Por cierto, Kyoka, ¿cómo está ese amigo tuyo? ¿El que toca el teclado electrónico? Kazama. Estaba muy entusiasmado, dijo Kyoka, asintiendo. Te daré su número luego y podrás hablar con él directamente. Es un poco perezoso, pero se le da muy bien el teclado, añadió con una sonrisita. Probablemente mejor que yo. Momo dio un sorbo a su té, dejando la taza con delicadeza antes de decir, ahora solo nos falta un baterista. Kaminari asintió. Sabía lo importante que era un baterista para una banda, pero no quería a cualquiera. Tenía que ser alguien que conectara con el grupo, no solo alguien con talento. ¿Alguien aquí sabe tocar la batería?, preguntó Kaminari, mirando a sus compañeros de clase alrededor de la mesa. Tetsu, Kirishima y los demás intercambiaron miradas incómodas, pero nadie habló. Kaminari suspiró, un poco decepcionado. Realmente esperaba formar una banda compuesta solo por compañeros. Ninguno de ellos notó a Bakugo, sentado solo, quien miró a Kaminari con una expresión extraña. Frunció el ceño ligeramente y luego volvió a comer, murmurando para sí mismo. Como si alguna vez tocase la batería para ti. De repente, una alarma aguda interrumpió la charla informal en la cafetería.
Una voz se escuchó por el altavoz, tranquila pero firme. Se ha violado el nivel de seguridad 3. Por favor, evacúen el edificio inmediatamente. Ida, siempre de mente rápida, se giró hacia el estudiante de último año que estaba sentado cerca y le preguntó. ¿Qué significa nivel de seguridad 3? Significa que alguien ha entrado en el edificio de la escuela. Respondió el estudiante de último año con urgencia. Esto no ha pasado en los 3 años que llevo aquí. Se levantó de inmediato y corrió hacia la salida. Toda la clase se puso en marcha, dirigiéndose a la puerta, pero Kaminari se quedó quieto, con el ceño fruncido. Agarró a Kyoka y Momo por los brazos antes de que pudieran unirse a la embestida. Aguanta. No te acerques. Es peligroso. Advirtió. Habiendo vivido varios incidentes como este en su vida anterior, Kaminari era particularmente sensible a los peligros de las grandes multitudes en situaciones de emergencia. Pero si hay un intruso, ¿no deberíamos? Empezó Tetsu, con aspecto ansioso. No hay necesidad de entrar en pánico. Dijo Kaminari con firmeza. Hay héroes profesionales aquí, docenas de ellos. Y no lo olviden, All Might también está aquí. Señaló la entrada congestionada, donde la gente se agolpaba presa del pánico. Aunque haya una invasión, salir corriendo no servirá de nada. Y mira, ya están tan apiñados que ni siquiera pueden moverse. Si un villano ataca, serán presa fácil. Capítulo 58. Rescate. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Tetsu con ansiedad, observando el caos que se desataba frente a él mientras la multitud en la salida se volvía cada vez más frenética. Nadie respondió de inmediato a su pregunta. Kaminari, Momo y Kyoka estaban sumidos en sus pensamientos. En una emergencia como esta, era importante mantener la calma y encontrar una solución rápida. Lo tengo. Exclamó Kaminari al cabo de un momento, aplaudiendo al tener una idea. El sonido atrajo la atención del grupo, y se giró hacia Kyoka. ¿Tienes reproductor de música? Preguntó. Sí, lo hago. Kyoka asintió y sacó su pequeño reproductor MP3. Kaminari entonces desvió la mirada hacia Momo. ¿Puedes crear un radiocasete? Momo se iluminaron al comprender su plan al instante. ¿Quieres calmar a todos poniendo música alta? Exactamente. Confirmó Kaminari con una sonrisa. El público está sumido en el caos. Necesitamos algo que los reactive y les ayude a recuperar la compostura. Genial idea. Empiezo enseguida. Dijo Momo con entusiasmo. Sin dudarlo, Momo comenzó a remangarse el uniforme, revelando el punto en su brazo donde podía generar objetos. Kaminari y Tetsu se dieron la vuelta de inmediato, con el rostro enrojecido de vergüenza ante el repentino movimiento, aunque al final se dieron cuenta de que habían malinterpretado sus acciones. Puff. Momo sonrió con sorna ante su reacción mientras usaba su don. Una pequeña estructura parecida a una tienda de campaña emergió, cubriéndola mientras trabajaba. Unos momentos después, salió de la tienda con un elegante radiocasete blanco en la mano. Tenía un diseño moderno, sencillo pero con estilo. Bien, vamos. Insistió Kaminari mientras le entregaba el reproductor MP3 a Kyoka, quien rápidamente lo conectó al estéreo. ¿Qué canción deberíamos tocar? Preguntó Kyoka, levantando la vista. Obviamente, mi canción. Ero. Respondió Kaminari sin dudarlo. Tiene un ritmo rápido, perfecto para la situación. Kyoka conectó el reproductor y pronto, la poderosa melodía de guitarras eléctricas y batería llenó el aire, resonando desde los altavoces a todo volumen. Cuando empezó la canción de Kaminari, pareció que habían captado la atención, pero no la suficiente. La atención de todos se desvió rápidamente a otra parte. No fue la música lo que les llamó la atención. Era Ida. En un movimiento sorprendente, Ida saltó en el aire por encima de la multitud frenética, sus piernas se levantaron mientras los tubos de escape en la parte posterior de sus pantorrillas comenzaron a liberar chorros de aire. Motor. Propulsión. Gritó Ida, moviendo su cuerpo con precisión mientras se elevaba sobre la multitud. La canción de Kaminari de repente se convirtió en la música de fondo heroica de Ida, mientras todas las miradas se volvían hacia él. ¿En serio?, murmuró Kaminari, viendo cómo Ida se convertía en la estrella involuntaria del espectáculo.
¿No se suponía que la música era lo que captaba la atención de todos? Y Ida, ajeno a la música, estaba en plena acción. Sentía que encarnaba todo lo que su hermano mayor, el héroe Ingenium, haría en esta situación. Tranquilo, conciso, audaz. Se recordó Ida mientras daba una voltereta en el aire y aterrizaba dramáticamente contra la pared sobre la salida. Casualmente, o quizás por pura casualidad, sus piernas aterrizaron justo frente a la señal de salida de emergencia. El resplandor verde del símbolo EXIT bajo él hacía parecer que Ida formaba parte de la propia señal, imitando a la perfección a la pequeña figura verde que señalaba el camino. ¿Qué está pasando?, dijo Kaminari, sin palabras. Se suponía que este era su momento. Pero Ida no había terminado. A pesar del aterrizaje torpe, alzó la voz por encima del ruido de la multitud e incluso de la canción de Kaminari, que gritaba con todas sus fuerzas. Todos, cálmense. La voz de Ida resonó por la cafetería, eclipsando la música por un instante. Su tono autoritario, sumado a sus acciones audaces, silenció a los estudiantes presas del pánico. La atmósfera, antes caótica, cambió cuando todos se giraron para escuchar. Solo son los medios. No hay necesidad de entrar en pánico, declaró Ida, erguido. Somos estudiantes de la UA, la mejor escuela de héroes. Tenemos que actuar como tal. Como si fuera una señal, el sonido de las sirenas de la policía acercándose llenó el aire. La tranquilidad de la llegada de la policía, sumada a las palabras de Ida, ayudó a restablecer el orden. Los estudiantes comenzaron a relajarse. Algunos incluso rieron aliviados. Kaminari, viendo que la situación estaba bajo control, le asintió a Kyoka y ella apagó la música. ¿Crees que tocar la música realmente ayudó?, preguntó Kaminari, rascándose la cabeza. Kyoka, Momo y Tetsu intercambiaron una mirada antes de volver a mirar a Kaminari. Sus expresiones dejaban claro que la música se había convertido en el fondo dramático de Ida. Bueno, quizá no como esperábamos, dijo Momo, intentando ser diplomática. Kaminari suspiró. Sí, supongo que le acabamos de dar a Ida su tema musical. Al final, la situación casi se convirtió en una estampida peligrosa debido a que los reporteros violaron la seguridad de UA, lo que se manejó gracias al pensamiento rápido de Ida y, bueno, a la música de Kaminari, de manera indirecta. Posteriormente, la administración de la UA se tomó el incidente muy en serio. Comenzaron a analizar maneras de mejorar la seguridad estudiantil y decidieron ampliar el número de entradas y salidas para evitar situaciones similares en el futuro. Sin embargo, el director Nezu parecía más preocupado por el daño causado a la supuestamente impenetrable puerta del héroe de la escuela. Una puerta que debía resistir la fuerza de un tanque fue fácilmente violada por un grupo de reporteros demasiado ansiosos. Si fueran villanos, esto habría sido una declaración de guerra contra nosotros, los héroes, dijo Nezu con aire amenazador, mirando los restos destrozados de la otrora poderosa puerta. Sabía que se avecinaba una tormenta. De regreso en la clase 1A, los estudiantes reanudaron sus lecciones de la tarde, aparentemente imperturbables ante el caos anterior. Curiosamente, Midoriya, quien había sido elegido presidente de la clase, cambió de opinión. De pie, nervioso, frente a la clase con Momo a su lado, insistió en dimitir y ceder el puesto a Ida. Aunque su decisión sorprendió a muchos, fue aceptada rápidamente. Con Ida prometiendo oficialmente dedicarse al papel de presidente de la clase, la breve crisis de liderazgo de la clase 1A llegó a su fin. El entrenamiento básico de héroes de hoy será supervisado por mí, All Might y otro profesor, anunció Aizawa desde el podio después de la clase. Sero levantó la mano y preguntó con curiosidad. ¿De qué se trata el entrenamiento? Aizawa no perdió tiempo. Sacó una pequeña tarjeta azul con la palabra rescate escrita en negrita y la levantó para que la clase la viera. El entrenamiento de hoy se centrará en operaciones de rescate, respuesta a desastres naturales, inundaciones y otras situaciones de emergencia. ¿Entrenamiento de rescate, Kaminari se interesó. Parecía mucho más interesante que las típicas clases. El resto de la clase también se animó, visiblemente entusiasmado ante la perspectiva de un verdadero entrenamiento de héroes. Al fin y al cabo, para eso habían venido a la UA, no solo a las aburridas clases teóricas de la mañana. Aizawa presionó un botón y las paredes del aula se movieron. De compartimentos ocultos, aparecieron los estudiantes.
Trajes de héroe, perfectamente alineados para cada uno. El campo de entrenamiento está un poco lejos, así que tomaremos un autobús. Les informó Aizawa. Prepárense. Es hora de empezar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.